¿Podría ir Donald Trump a la cárcel? La Fiscalía de Nueva York trabaja a toda máquina en sus investigaciones sobre Donald Trump, aunque el expresidente de Estados Unidos todavía no ha sido formalmente acusado de delito alguno. El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una joven brillante, analizan cuidadosamente las declaraciones de impuestos de los múltiples negocios del exmandatario, la mayor parte de ellas emitidas en esa ciudad. Por ahora, evalúan si acusan o no a varios directivos de la organización Trump o incluso a la propia empresa. Trump ha rechazado estas investigaciones argumentando que la fiscal general de Nueva York tiene motivaciones políticas y sugiriendo que lo único que le importa es derribarlo. Otra acusación que acaso podría llevarlo a prisión tiene que ver con la insurrección del 6 de enero, cuando cientos de partidarios del entonces presidente asaltaron el edificio del Capitolio de Estados Unidos tras un encendido discurso de Trump. Al momento, una comisión especial de la Cámara de Representantes se encuentra investigando los hechos, incluyendo el posible rol del expresidente. La Fiscalía de Washington podría acusarlo de cometer un delito menor que contempla penas de hasta 6 meses de prisión si es hallado culpable, al incitar a sus seguidores. Trump también ha rechazado estos señalamientos y asegura ser víctima de una venganza política. Mientras tanto, Trump repite algo que es una manifiesta mentira, que existió un fraude electoral masivo en los comicios de noviembre de 2020 que llevaron a Joe Biden a la Casa Blanca. ¿Lo dice porque realmente lo cree o porque le conviene creerlo? Hasta ahora, los más de 60 pleitos incoados contra las elecciones los ha perdido todos, con jueces republicanos o demócratas, porque no ha conseguido demostrar más que sucesos típicos de cualquier elección. Sin embargo, un porcentaje elevado de los republicanos cree a pie juntillas lo que repite el expresidente. Y cientos de sus seguidores creyeron tanto en esta explicación que decidieron asaltar el Capitolio en un intento de frenar la votación del colegio electoral para certificar la victoria en las elecciones presidenciales de Joe Biden. Pese a todo, y de acuerdo con una encuesta de YouGov realizada en el segundo trimestre de 2021, la popularidad de Trump se mantiene en el 39%. El mismo nivel que a comienzos de este año y por debajo del 42% de finales de 2020. Pero se va cerrando el cerco. Jacob Chansley o Jake Angeli, quien se hace llamar el chamán de Cannon, se declaró culpable de cargos federales que lo mantendrán tras las rejas 3 o 4 años aproximadamente, al obstruir el trabajo del colegio electoral. Casi todos lo recuerdan. El 6 de enero, el día de la insurrección, irrumpió en el Senado de Estados Unidos con la cara pintarrajeada y un gorro con cuernos, como si fuera un búfalo. Si hubiera sido una competencia de disfraces, se hubiese ganado el primer premio. Los chamanes son los intermediarios con el más allá. Cannon es un alto culto extraño, en internet vinculado a creencias absurdas. La más rara tiene que ver con la pederastía. Según estos propagadores de los disparates más atroces, creídos por miles de personas en Estados Unidos, John Podesta, el jefe de la campaña electoral de Hillary Clinton, dirige una red de pederastía y pedofilia al que están afiliados los líderes demócratas y los actores y actrices de Hollywood. Eso explica por qué un señor se presentó con su fusil de asalto en una pizzería de Washington a liberar a unos niños a los que mantenían secuestrados en el sótano. En esa pizzería no solo no había niños secuestrados, ni siquiera había sótano. Las conspiraciones atraen a una gran cantidad de personas, de ahí las coincidencias entre el antisemitismo y la constante aparición de George Soros y de la familia Rothschild en los documentos o las páginas virtuales de Cannon.
Como ejes de estas falsas conspiraciones, en una de ellas se acusa a Soros de estar detrás de la red de pederastía en pizzerías y de promover un golpe de Estado contra Trump. Incluso es común que sus seguidores pongan en duda la autoritaria de la policía política zarista del libelo antisemita. Gobernador de Texas promulga un proyecto de ley de restricciones a la votación. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, promulgó este martes un proyecto de ley que prohíbe las votaciones anticipadas de 24 horas y desde el automóvil. Impone nuevos obstáculos a las boletas electorales por correo y empodera a los observadores electorales partidistas. La medida restrictiva de la votación agrega a Texas a la lista de estados controlados por los republicanos que se han apoderado de las mentiras del expresidente Donald Trump sobre el fraude electoral generalizado y han restringido el acceso a las urnas este año. Florida, Georgia y otros estados ya han promulgado nuevas leyes de votación. La reforma electoral en Texas se produce cuando los republicanos buscan aferrarse al poder en un estado que cambia rápidamente, donde las personas de color constituyen prácticamente todo el crecimiento de la población y ese crecimiento se concentra en las grandes ciudades que tienden a votar por los demócratas. Los demócratas habían huido del Capitolio en Austin durante semanas en un esfuerzo por obstaculizar el proyecto de ley. Primero, impidiendo la aprobación de una medida similar al final de la sesión legislativa regular del estado en mayo. Luego, obligando a Abbott a convocar 2 sesiones especiales para abordar lo que el gobernador llamó integridad electoral. Hace que sea más fácil y más fácil que nunca que alguien vaya a votar. Sin embargo, también asegura que sea más difícil que nunca para la gente hacer trampa en las urnas, dijo Abbott en un evento en el que firmó el proyecto de ley. ¿Qué contiene el polémico proyecto de ley de Texas? Los opositores del proyecto de ley del Senado 1 dijeron que sus disposiciones restringirán de manera desproporcionada el acceso al voto para los votantes marginados, particularmente las personas de color y las personas con discapacidades. La nueva ley apunta al condado de Harris, el hogar de Houston, que el año pasado ofreció votación desde el automóvil y votación anticipada en 24 horas. El proyecto de ley restringe las horas en que los condados pueden ofrecer votación anticipada entre las 6 a.m. y las 10 p.m. y prohíbe tácticas como las que usó el condado de Harris en 2020, cuando un garaje en el Toyota Center, el hogar de los Houston Rockets de la NBA, estaba entre los lugares utilizados como lugar para que los residentes puedan votar desde sus vehículos. El proyecto de ley también impide que los condados envíen solicitudes de votación por correo no solicitadas, incluso aquellos que tienen más de 65 años y por lo tanto califican automáticamente para votar por correo. También establece nuevas reglas sobre la votación por correo, aumenta las protecciones para los observadores electorales partidistas y establece nuevos límites para quienes ayudan a los votantes, incluidos los que tienen discapacidades, a emitir sus votos. Ya Mark Elias, un destacado abogado electoral demócrata, ha dicho que la ley de Texas será impugnada en los tribunales. La ley SB 1 es un esfuerzo terrible y antidemocrático de los republicanos de Texas para construir barreras para votar por personas que creen que no los apoyarán, dijo Eric Holder, el fiscal general de Estados Unidos, bajo el entonces presidente Barack Obama, en un comunicado. Lo que hace que este proyecto de ley y otros similares que los republicanos están impulsando en todo el país sean aún más antiamericanos es que los republicanos están usando la gran mentira sobre las elecciones de 2020 como pretexto para apoyarlos. La realidad es que estos proyectos de ley no tienen nada que ver con integridad o seguridad electoral, sino que son medidas discriminatorias que dificultan el voto de todas las personas. Estos proyectos de ley tendrán un impacto desproporcionado en las comunidades de color. En parte porque la falta de atención de los demócratas a las contiendas a nivel estatal ha permitido a los republicanos construir mayorías en las cámaras legislativas en muchos estados competitivos,
Los demócratas han demostrado ser incapaces de dar una respuesta contundente este año a la marea de restricciones al voto en los gobiernos estatales liderados por el Partido Republicano. Los demócratas esperan que se reserve la ley. En cambio, esperan que el Congreso actúe. En Texas, los legisladores demócratas de la Cámara Estatal dejaron Austin y viajaron a Washington para instar al Congreso a aprobar nuevas protecciones para los votantes.